acompañarnos en este día. Sean todos y cada uno bienvenidos. En esta noche estamos aquí listos y dispuestos a hablar, a discutir, a conversar acerca de un tema, acerca de la palabra de Dios. Estos son temas que estudiamos, esto es un estudio de la palabra de Dios. Y les damos las gracias a todos y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan, que están siempre pendientes de este programa y también de compartirlo. Gracias por hacerlo. Gracias a todos aquellos también que se suscriben a nuestro canal de YouTube. Y si no lo ha hecho, lo invitamos a que lo haga, que se suscriba para que así pueda recibir directamente cuando nosotros subimos algún video. Además también, si usted le da clic a la campanita allí, eso también ayuda para que usted reciba esos mensajes y esas invitaciones acerca de los programas que cada martes a las 7 de la tarde, hora de California, nosotros tenemos. Ahorita puede ser que usted nos mira un poquito más tarde si está en otro país, porque pues ha habido un cambio de horario. Entonces, eso hace que la transmisión usted la vea, puede ser que a las 9 de la noche en su país, si estamos hablando de Centroamérica o México también. Así que no es que hemos cambiado de horario, es simplemente eso que la hora en California cambia, pero nosotros siempre nos mantenemos con el horario de las 7 de la noche. Es un gusto pues estar acá. Vamos a prepararnos orando para que Dios nos bendiga y que sea Él el que dirija este programa, que sea Él hablando, que nosotros podamos menguar para que la palabra de Dios sea transmitida en esta noche. Que este estudio no lo tomemos a poco, porque es la palabra de Dios la que nosotros traemos cada día acá. Así que vamos a orar, a pedirle a Dios que nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, amado Señor, por este día y esta oportunidad que nos das acá de compartir tu evangelio, de compartir tu palabra, Señor. Gracias por dar los medios de comunicación, todo lo que ocupamos, Señor mío, y las personas que están dispuestas a escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos por eso y te pedimos, Señor, que seas tú hablando en esta noche, trayendo este mensaje, Señor, que evangeliza, Padre, que redarguya corazones, que nos haga conocer el mensaje directo de lo que tú quieres que conozcamos esta noche, que sepamos, que toque nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, gloria y honra a ti, Padre. Estamos acá pendientes, no sé si estamos teniendo problemas nuevamente con la programación. Estamos acá verificando que todo se vea bien. Vamos a pedir la colaboración. Parece que... A ver. Fuese tiempo de que el programa estuviese al aire, que estuviese viéndose. Esperemos que así sea. Si me dan un segundo para corroborarlo acá. Quiero estar completamente segura y no fallarles en este momento. Vamos a ver.
Un segundo. Ténganme paciencia. Solo quiero estar segura que se está viendo el programa, que sí se está transmitiendo. Bueno, parece que sí. Parece que todo está bien. Le doy las gracias por habernos tenido paciencia mientras corroborábamos a que todo estuviera bien. Bueno, entonces, ahora, el tema de hoy vamos a comenzar hablando acerca de un personaje. De este personaje de la Biblia, muy mencionado, pero quiero que estudiemos datos que a lo mejor no conozcamos y les pido que traten de quedarse con nosotros porque esto, el estudio, el análisis de la vida de este personaje nos va a llevar al desarrollo del tema del día de hoy. Así es que vamos a estar hablando acerca de Saulo el judío y vamos a hablar también acerca de Pablo el cristiano, que estamos hablando de la misma persona. Saulo y Pablo son los mismos, pero Saulo era su nombre antes de ser elegido por Dios para la misión, antes de ser hijo de Dios, antes de convertirse en un hijo de Dios, antes de tener un encuentro personal con Dios, su nombre era Saulo. Entonces, dice que Saulo nació en Tarso, que es una ciudad de importancia situada en Cilicia, al norte de lo que ahora se conoce como el Líbano, y también al sur de Turquía. Entonces está al norte del Líbano y al sur de Turquía. Ahí está esa ciudad en donde Pablo nació. Era un pueblo, esa ciudad era un pueblo bien formado, tanto culturalmente como también en las artes. Quiere decir esto que las personas que vivían allí eran unas personas bastante cultas. También se menciona por los historiadores de que había muchas universidades en esa región, en esa ciudad. Entonces, quiero que entiendan el nivel cultural de Pablo, el nivel cultural donde él nació y con el que él se educó y se preparó. Él pertenecía a una familia judía ortodoxa. Estos judíos, los ortodoxos, no se mezclaban con otros. Son pueblos, no se mezclaban con otros pueblos, perdón. Estos son personas muy religiosas, muy legalistas. Eso es un judío ortodoxo. O esa es una de las, si le queremos llamar, cualidades de ellos o calificaciones, características de ellos, que son personas muy celosas de su religión y hasta cierto punto muy legalistas, que legalista no lo consideraríamos como una buena cualidad que nosotros quisiéramos tener, ¿verdad? Saulo era miembro del Sanedrín. Ahora, ¿qué es el Sanedrín? El Sanedrín era un concilio judío supremo del siglo I. Contaba con 71 miembros y era precedido por el sumo sacerdote. Que recuerde que es un concilio, es decir, tomaban decisiones, se les llevaban casos a ellos, es decir, como una corte, ¿verdad? Ahora les voy a mostrar el concilio en acción para que puedan entender un poquito más. Vamos a irnos a Hechos, capítulo 6, versículo 8 al 15. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, estamos hablando acerca del arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba ¿verdad? Esteban.
Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Recuerden que estamos hablando de judíos ortodoxos, ya les describí las calificaciones de ellos. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces, sigue hablando allí como el concilio juzga a Esteban, ¿verdad? Usted puede seguirlo leyendo, pero les leía hasta allí para que vieran que Esteban fue llevado ante el concilio. ¿Quién era Esteban? Esteban era uno de los primeros diáconos de la iglesia. Cuando la iglesia primero se formó, este era uno de los primeros diáconos, un hombre muy entregado, una persona ahí si usted lo lee se puede dar cuenta con un espíritu conectado al de Cristo. Él pudo verlo antes de morir, pudo ver la gloria de Dios cuando se abrieron los cielos, él pudo ver abrirse los cielos y al Señor sentado. Eso nos describe el tipo de persona que era, y era un hijo de Dios que estaba siendo llevado a ser enjuiciado. ¿Por quiénes? Por los del concilio. Y Pablo, estamos hablando que Pablo o Saulo en ese tiempo era miembro de ese concilio, del Sanedrín. Para poder también ser miembro del Sanedrín tendría que haber sido Saulo una persona muy preparada, una persona estudiada. Y lo sabemos que sí, porque sabemos que Saulo estudió bajo la dirección de Gamaliel. Si usted lo quiere leer, lo puede ver en Hechos capítulo 22, versículo 3, dice que estudió, fue instruido a los pies de Gamaliel, dice. Entonces, Saulo era una persona muy instruida, una persona preparada, una persona celosa de lo que él había aprendido. Dice que él, desde niño, él fue una persona muy preparada. Desde niño, a los 13 años, dice que ya él debía de haber conocido la historia del pueblo judío, los salmos, conocía a los profetas. Entonces, era un hombre muy preparado aún desde niño. También se dice de que él tenía la ciudadanía judía, así como también la ciudadanía romana. Este era un hombre celoso de lo que él había aprendido. Por eso él fue partícipe. Si usted sigue leyendo estos versículos que estábamos leyendo acá en Hechos, si sigue leyendo en el capítulo 7, se va a dar cuenta que él participó de la muerte de Esteban. A Esteban lo apedrearon, pero antes, en todo este capítulo 7, antes de Esteban ser apedreado, él todavía les habla de la palabra de Dios a todas estas personas que están ahí, hasta los del concilio. Les habla acerca de Dios. Y entre esos estaba Saulo, escuchando acerca de Jesucristo, de lo que Esteban estaba hablando de él. ¿Se imagina? Aún antes de morir, este personaje estaba hablando acerca de Jesús, estaba tratando de traer personas a reconciliarse con Cristo. ¿Se puede imaginar eso? Pero ahora lo que usted quiero que se enfoque es que Saulo estaba dentro de esas personas que estaban juzgando, que estaban apedreando, que contribuyeron a la muerte de este hombre de Dios. Era un hombre muy preparado. Se dice de que él podría hablar 4 idiomas, el arameo, que era el idioma de su familia, el hebreo, que era en lo que estudiaban las escrituras en la sinagoga, se estudiaban las escrituras, y en la sinagoga
se hablaba el griego y el latín, entonces aprendió también el griego y el latín. Se dice que Pablo sabía 4 idiomas. Entonces, vea que no era una persona cualquiera, pero era una persona con un corazón duro, una persona con un corazón de piedra, una persona que no escatimaba en hacerle daño a alguien porque estaba hablando cosa contraria a lo que él había sido enseñado, a lo que su religión le había enseñado. Él no escatimaba en matar a alguien. Él sacaba a los cristianos, los iba y los sacaba y los llevaba a la cárcel. En ese tiempo había una persecución tremenda hacia todos los cristianos. Los mataban, los crucificaban. Entonces, ese era ese Saulo del que la Biblia habla. Quiero que ahora vayamos a Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice, para que entendamos un poquito más de lo que Saulo hacía. Dice el versículo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, Pablo o Saulo en ese tiempo pidió cartas al sumo sacerdote del Sanedrín para que se le otorgase el permiso para poder ir a esta ciudad a hacer más arrestos, a sacar más personas. Imaginémonos un momentito. Ahorita, la semana pasada estaba viendo que hubo una matanza, quemaron iglesias allá en el Medio Oriente, quemaron iglesias, están persiguiendo a los cristianos, se sigue dando. Lo mismo que esta persona hacía, lo mismo se está viviendo ahora. Allá están persiguiéndolos al grado de matarlos. Fueron muchas iglesias las que quemaron y esto ocurrió únicamente la semana pasada. Ahora, quiero que comprendamos la persona que era Saulo. Por eso hemos descrito, por eso hemos tratado de hablarles un poquito acerca de él, que era una persona judía, un judío ortodoxo, es decir, muy apegado a su religión, muy legalista. También era una persona muy preparada, muy estudiada, con un temperamento y un carácter fuerte, porque una persona que está haciendo el tipo de actividad que él hacía, tenía que tener un carácter fuerte, un espíritu un espíritu lleno de odio contra ciertas personas, que en este caso eran los cristianos, porque hablaban cosas que contradecían lo que él creía, lo que él defendía. Entonces, era una persona con un corazón duro que mataba, estamos hablando de matar, no estamos hablando nada más de insultar, que aún eso es mucho el que una persona venga y agarre a insultos a otra, no digamos a matar. Ahora que ya conocimos un poquito acerca de Saulo, quiero que vayamos a otro versículo en la palabra de Dios y vamos a ir a Jeremías capítulo 18 y vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 18 de Jeremías, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija,
según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Por qué les he traído este versículo cuando hemos estado hablando acerca de Saulo? Porque el tema del día de hoy se trata de que solo Dios puede transformar nuestra vida. Nosotros somos en las manos de Jehová como ese barro. Por eso Dios le dio esa visión a Jeremías. Le dijo, ve allí. Y le enseñó. Él pudo ver cómo ese alfarero trataba de armar algo y se le arruinaba. Y volvía a querer darle forma. Quería tratar de formarlo. Y luego volvía a desarmarse hasta que la pieza quedó bien hecha. Nosotros somos así en las manos de Dios. Acabamos de oír de una persona, un hombre totalmente opuesto a lo que nosotros pensaríamos que Dios puede estar usando o quería usar. Una persona con el corazón duro, una persona con un odio en su corazón hacia personas que ni siquiera conocía. No eran personas que porque algo le habían hecho, personas que ni siquiera conocía. Pero él no tenía en su corazón el amor de Dios. Él no conocía a Dios. En Corintios, en Primera de Corintios capítulo 15, habla como el mismo Pablo ya en ese tiempo dice que él hacía las cosas por ignorancia, porque él desconocía al Dios verdadero. Él había sido instruido con la ley y él creía que en eso nada más él podía creer y basarse. Él no había creído en ese Cristo que había venido, del que Esteban había estado hablando. Él no creía, pero tuvo que haber tenido un encuentro personal, Dios con él, para que ese hombre fuera transformado, para que ese corazón fuera cambiado. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay una persona tan dura, una persona que haya vivido una infancia tan difícil, que lo haya hecho con un corazón tan duro, que Dios no pueda cambiar? No lo hay. Nosotros somos así, como ese barro en las manos de Dios. Así, Dios quiere que nosotros nos dejemos moldear por Él. Pero por esa razón, porque nosotros no podemos venir a hablar ni conocer de Dios con un corazón duro, es que nosotros necesitamos tener un encuentro personal con Él. Cuando nosotros llegamos a ese momento, a ese día, a esa hora, a ese instante en el que Dios quebranta nuestro corazón y nos hace reconocerle como nuestro Salvador y nos hace que conozcamos otra manera de vivir, que hay un futuro, que lo que aquí vivimos en la tierra no lo es todo. Cuando nosotros llegamos a eso, entonces Dios puede comenzar a trabajar y a formar ese barro y a darle forma a ese barro. Y hay momentos en que el barro se cae, se vuelve a deformar, porque hemos pasado por procesos, pasamos ya por una experiencia en la que Dios nos estuvo formando. ¿Moldeó qué? Moldeó a lo mejor el que nosotros conociéramos que Dios podía libertarnos, que podíamos confiar en Él, que Él era un Dios que nos estaba moldeando y nos estaba enseñando que Él era un Dios que liberta. ¿Que liberta de qué? Que liberta de tristezas, que liberta de ansiedades, que liberta de resentimientos, que liberta de odios. A lo mejor allí pasamos por esa prueba. Nos moldeó Jehová por esa prueba. Yo puedo hablarle de una prueba en la que yo viví
en la que Dios nos moldeó con mi esposo a enseñarnos que Dios liberta. En una oportunidad mi esposo estaba siendo acusado de algo y lo llevaron a corte. Pero ahí en la misma corte, cuando todo se veía mal, cuando yo de rodillas oraba, Dios, haz justicia. Dios, confunde a nuestros enemigos. Fue precisamente lo que Dios hizo. Hizo que la persona que le estaba acusando se confundiera tanto que terminó aceptando que estaba mintiendo. Y el nombre el nombre de mi esposo, lo que estaban queriendo acusarle, quedó limpio. Y Dios nos dio la victoria. Dios nos enseñó allí que Él era un Dios libertador. Pero entonces pasamos por ese proceso y Dios nos moldeó, nos llevó ahí a enseñarnos. Pero ahora la vida continúa y ahora a lo mejor necesitamos otro proceso. Necesita enseñarnos Dios otra cosa. Ahorita en este año Dios nos ha estado enseñando que Dios es fiel. Dios nos ha estado enseñando que Dios es fiel. Que lo que dice aquí en su palabra es real. Que esto es vivo. Esta es palabra viva. Que no es un libro cualquiera que estamos agarrando y leyendo. Que cuando yo leo y Dios dice que Él trae la sanidad, que Él trae la libertad y que Él trae la paz, dice Jeremías. Yo traigo la medicina, dice. Yo traigo la sanidad, yo traigo la paz. Cuando Él dice esas palabras, Él no miente. Él me ha enseñado que es un Dios fiel. Cuando yo pasaba por la enfermedad en este año del virus, yo le pedí a Él que no me quede ningún estrago, Dios, porque me habían quedado las palpitaciones en el corazón, que el corazón, solamente para bañarme, el corazón me palpitaba 1000 por hora. Me daba miedo hacer ejercicio porque el corazón me palpitaba y tenía miedo que me diera algo. En una oportunidad fui a emergencia creyendo que algo me dio, pero Dios sanó mi corazón. Sanó mi corazón de eso, porque yo le oraba y porque creía en sus promesas. Y así no ha sido eso lo único. En este tiempo yo he llorado, he llamado a Cristo en este año mucho, pidiéndole ayuda, porque he visto sufrir a mi esposa en agonía, revolcarse de dolor, y he pedido su ayuda. He clamado a Cristo, así como Él, no solo yo, como Él también, y como el grupo de soldados que han estado luchando junto conmigo para ayudarnos en esos momentos de dificultad. Pero Dios me ha enseñado que Dios es real y que es vivo, que cuando yo les hablo a ustedes, que cuando yo me siento aquí a hablarles a ustedes, les estoy hablando de un Dios que yo conozco. Porque es fácil venir y hablar y sentarse, pero cuando uno lo tiene que pasar y vivir, es lo difícil. Cuando tú estás en ese momento que no tienes nada en la refrigeradora y tienes hijos que alimentar, y cuando le clamas a ese padre que dice que dejes todas tus ansiedades en Él, que no te preocupes por lo que vas a comer y por lo que vas a vestir, porque Él va a suplir, ahí es lo difícil. Pero cuando tú lo lees y lo clamas y le dices y le crees, de alguna manera Él lo va a suplir. Él no va a dejar que pases hambre. En mi caso, puede ser que la sanidad no llegara en el momento, porque los procesos son diferentes para todos. Los procesos son distintos. Por esa razón, nosotros no debemos de juzgar. Y eso es algo que Dios me ha estado enseñando mientras estudiaba esta palabra. No debemos de juzgar a aquellos que están pasando por los procesos. Porque a veces nosotros queremos que cuando ya aceptamos a Cristo, ya mañana las personas creen de que ya no tenemos ninguna falta. Ninguna falta. Y a veces estamos pasando por procesos en los que Dios nos está llevando poquito a poco. Poco a poco nos va quitando las cosas. Venimos con cosas que a veces tenemos años, malas costumbres. A veces decimos malas palabras.
que las hemos dicho todos los días de nuestra vida, desde que hemos sido niños. Y a veces eso cuesta quitárselo. Y estamos en el proceso. Pero habemos otros que criticamos cuando vemos que esperamos que ya sea perfecta la persona. Y no, está en el proceso. Yo recuerdo que había una persona que cuando nosotros teníamos estudios bíblicos, siempre venía, él siempre estaba en los estudios bíblicos, siempre iba a la iglesia, él estaba tratando. Y un día nos dimos cuenta que aún él estaba batallando con el alcoholismo. Aún él no había sido librado del alcoholismo, pero él no había renunciado a Dios. Él no se había apartado de Dios, él seguía luchando. Él seguía allí, esperando el día de su liberación completa. Asimismo, escuché el testimonio de una persona que lo mismo me dijo. Yo luché, yo le pedí a Dios, quítame, sácame de esto. Yo estaba luchando también con el alcoholismo y le decía a Dios, quítamelo, ayúdame. Yo te estoy pidiendo ayuda, ¿por qué? Porque es que yo todavía siento el deseo de tomar. Porque a algunos les has quitado eso así y a mí no. Y sabe que el Señor le enseñó, y fue una lección para mí cuando yo lo escuché, que le dijo, porque así tú vas a entender el proceso que tienen que pasar algunos de mis hijos. Porque ahora tú no lo vas a juzgar. Y es verdad, cuando nosotros pasamos por ese proceso, podemos entender a otros y no los vamos a juzgar. Porque a veces queremos, como les digo, que la persona ya haya cambiado el 100%. Y si le vemos que todavía tiene alguna falta, los juzgamos, los rechazamos en vez de ayudarles o en vez de orar por ellos. Lo que debemos de hacer es orar por esa persona para que el Señor eventualmente lo liberte de eso, lo saque de eso completamente. Porque la obra que Dios comienza, el Señor la termina, el Señor la perfecciona. Si tú todavía estás en ese proceso, no te eches para atrás, no creas que Dios no te oye. No creas que Dios no escucha esos días en que estás arrodillado, llorándole, pidiéndole que te ayude a quitar eso de tu corazón. Dios te escucha, pero estás en el proceso. Pídele a Dios más bien que te ayude a entender bien, a que te guíe para saber la manera de cómo pasar por ese proceso y haber aprendido de ese proceso. Para que salgas moldeado, hecho en esa vasija perfecta que el Señor quiere que un día lleguemos a ser. Un día, eso es lo que perseguimos. La meta nuestra no está aquí. La meta nuestra está en que un día podamos resucitar con Cristo, resucitar para vida, no para ser enjuiciados, pero para vida eterna. Esa es la meta nuestra, esa es la meta por la que día con día luchamos, por la que día con día le pedimos a Dios que nos ayude a someter nuestra carne. Estos celos que a veces nos consumen, estas envidias que a veces nos llegan. Por eso luchamos contra todo esto. Este rencor que todavía siento contra aquella persona. Por eso luchamos, para que Dios nos ayude a quitarla, para que podamos llegar un día, porque dice que quienes van a lograr llegar al cielo, quienes van a lograr una vida eterna, solamente los santos y puros de corazón, dice la palabra. Entonces, esa es nuestra meta. Pero el Señor así nos enseña que si pudo moldear a un Saulo y convertirlo en un Pablo, que si ustedes leen las epístolas que él escribió, se dan cuenta cómo tenía amor por la gente, amor por aquellos mismos seres humanos a los que él perseguía. Él evangelizó a la mayoría de gentiles. Él era el que él enseñaba a los gentiles.
Él se dedicó a enseñarle a los gentiles, a llevar el evangelio a un sinfín de lugares. Ustedes pueden estudiar los viajes que él hizo, los viajes misioneros de Pablo. Pero en ese tiempo en que el Señor lo usó para eso, también Pablo estaba siendo moldeado, estaba siendo perfeccionado. Recuerde que la palabra habla que él tenía un aguijón. Él estaba siendo moldeado. Pablo sufrió, y sufrió mucho, mucho por el evangelio. Encarcelamiento, sufrió penas, sufrió dolores, sufrió apedreadas, así como las mismas que a lo mejor él ayudó a dar contra Esteban. Así también él recibió, al punto que lo dejaron como muerto. ¿Y qué hizo él? Sacudirse. ¿Se imagina? Lo dejaron como muerto. No fue una piedrita que medio le lastimó. Lo dejaron como muerto. Se sacudió y entró a la ciudad nuevamente a seguir predicando y llevando el evangelio. ¿Pero por qué lo hacía? Porque ahora tenía amor por esas personas. ¿Y cómo pasó eso? Solo con la mano del alfarero, solo con la mano de Dios pudo haber pasado. Él lo agarró y hizo una vasija nueva. A lo mejor se desboronaba otra vez y volvía a levantarlo el Señor, volvía a darle forma, porque era humano también, sentía claro también, pero el Señor le daba forma. Y así, eso es lo que Él puede hacer por nosotros. Solamente Dios puede cambiar nuestra vida. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Aquello de que nosotros las mujeres siempre pensamos que, yo puedo cambiar a mi esposo. No, eso no puede ocurrir. Lo único que puede llegar a hacer es cansarlo y que te deje. El único que puede cambiar pensamientos y sobre todo corazones es Dios. Pero necesitamos un encuentro personal con Él. Y eso es lo que Pablo llegó a tener un día. Creo que tengo unos minutos aún para poder leérselos. Vamos a ir a Hechos, porque no quiero que terminemos sin haberlo leído. Vamos a ver. Hechos capítulo 9. Vamos a ver. Dice, nos habíamos quedado en el versículo 2, leímos antes hasta el 2, ahora vamos a leer el 3. Mas yendo por el camino, recuerde que él iba para Damasco, mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El mismo Jesucristo le habló. Ahí fue el encuentro personal de Pablo ahora con él. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no tenía a nadie, así que llevándole por la mano, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Es decir, que el Señor lo dejó ciego en ese momento, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. Y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima
para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor cambió a un hombre sanguinario, a un hombre malo, a un hombre que mataba. El Señor puede cambiar la vida de aquel ser amado tuyo que a lo mejor no esté en ese mismo nivel, en esa misma circunstancia que el apóstol, pero a lo mejor esa persona tiene el corazón endurecido y no ha querido aceptar a Jesús, no ha querido conocerle, no ha tenido ese encuentro. Entonces, no te canses de orar, no te canses de clamar por ese ser amado que aún no llega, que aún no conoce a Jesús. No te canses de seguir orando por ellos, porque Dios puede hacer la obra. Solo Dios puede cambiar esos corazones y moldear nuestra vida. A lo mejor en el proceso vamos a sufrir, sí vamos a sufrir, pero es para nuestro bien, porque nos es mejor sufrir acá un poco, pero tener una vida eterna con Cristo. Señor a veces se ha llevado a personas porque ha preferido llevárselas cuando están con Él, a que se vayan a perder y perderse del todo. Entonces, si está en el momento en que está bien con Él, ha preferido llevárselas, porque ese es el momento en el que Él las tiene bien con Él y puede darles la salvación. Pero a lo mejor si siguen, si regresan a la vida, a andar aquí en la vida, en el mundo, pueden perderse y entonces perderse por siempre. Todo lo que el Señor haga con nosotros, aunque no nos parezca, aunque estemos sufriendo, es para bien. Los procesos son difíciles, los procesos a lo mejor no nos agradan porque son duros, lloramos, pero dice la palabra que el que siembra lágrimas cosechará gozo. Así que espero que esta palabra les haya servido el día de hoy. Es un gusto que nos hayan podido acompañar. Y voy a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias, amado Dios, por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Gracias, Señor. Te pido ayuda, Padre Celestial, para todo aquel que aún esté luchando en su proceso, que ahorita esté pasando por su proceso, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir confiando, Padre mío, a seguir confiando que tú eres un Dios real, Padre, que tú nos escuchas cuando estamos ahí llorando, Señor, que tú nos oyes, Padre amado, y que un día nos darás la respuesta que esperamos, Señor. Un día darás esa respuesta que tanto anhelamos. Un día veremos a ese ser amado nuestro levantar sus manos a adorarte y alabarte, Señor. Un día veremos nuestro matrimonio restaurado. Un día tendremos el trabajo que tú nos has prometido, Señor. Y un día nos daremos cuenta que tú eres nuestro proveedor y que nunca nos faltará alimento, que siempre tendremos en abundancia, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, mientras estamos en este proceso, Padre. Te lo pedimos, amado Dios, ayúdanos a sentirte cuando oramos, Padre, a sentir tu abrazo, Señor, cuando oramos, sabiendo que tú estás allí, que tú estás escuchando nuestra oración, que tú no ignoras lo que te pedimos, Padre. Y en esta noche, Padre, ya que estamos en oración, te pido y te clamo por tu hijo Felipe, Padre mío, que ahí donde esté, Padre Celestial, tú le das la paz y el consuelo. Y le ayudes, Señor, a recuperar su salud. Dale la fuerza que necesita y que sienta
que tú estás con Él, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Gracias les doy a todos los que nos acompañaron en esta noche y les invito a que no se pierdan la próxima semana otro programa más de preguntas y respuestas. Hasta la próxima.